Bueno, luego tenemos lo de Ábalos, que hoy ha habido novedades importantes en torno a Ábalos. Quiero que veáis primero una imagen, bueno, pues esto es la espuma del tema, tampoco vamos a decir que esto es lo principal, lo de Jessica, el asunto de la cama, pero claro, lo principal es que Ábalos al final pagaba a Jessica con dinero de empresas públicas, eso es lo principal, no que él se metiera mucho en la cama con Jessica, o con la otra, o con la otra, o con la otra. Por cierto, que hoy tenemos las imágenes de la graduación de Jessica, allí estaba Jessica en su graduación y por ahí andaba también Ábalos. Estas son las imágenes de hoy. Y luego tenemos también novedades, César y Juan, sobre lo que hizo Ábalos. Ahí está Ábalos, el día de la graduación de Jessica. Y luego además también tenemos novedades sobre lo que hizo Ábalos cuando fue destituido. Se fue a llorarle a Aldama. Esto es lo que publica hoy el diario El Español. Ábalos convocó a su casa a Aldama a las 4 horas de ser cesado. Le dijo que Sánchez tenía un informe del CNI sobre sus negocios y sobre su vida privada. Pero es que esto además fue lo mismo, amigos del diario, que dijo Aldama el 27 de noviembre en una entrevista que hizo en la cadena COPE, una entrevista que le hizo a Carlos Herrera. Esto del informe del CNI cuadra totalmente con lo que dijo Aldama en esa entrevista. Escuchen. Bueno, según dicho por el señor Ábalos, porque además el día que le cesa, me voy a acordar siempre que fue el 10 de julio, dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales del señor Ábalos, que creo que tampoco en este momento yo tengo por qué hablar o decir nada. Yo creo que ya es sabido y se habla mucho de ese tema y bueno, pues al final también me imagino que el presidente, por poner un poco de coherencia en ese momento a el que era la persona más importante de su gobierno, pues lo cesa. Uh-huh. Es decir, César, que hay un informe del CNI que se lo pasan a Sánchez, que en el informe dicen todas las cosas que hace Ábalos por allí y por allá, y Sánchez nunca ha dado una explicación. Esto lo metió dentro de una remodelación más amplia del gabinete, nunca ha dicho realmente por qué cesó al que era su mano derecha en ese gobierno, pero bueno, ahí había un informe de los servicios secretos alertando, en caso de que Sánchez no supiera ya bastantes cosas de esto. Esta puede ser la clave de la destitución de Ábalos. Esta parece ser que es la clave de la destitución de Ábalos. Sí, lo cual esto da muchas derivadas interesantes, ¿no? En primer lugar, ¿cómo es que el CNI se dedica a hacer informes al presidente del gobierno sobre las actividades de gente del gobierno? Uh-huh. Porque, claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el CNI espiaba al señor Ábalos? El CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, en lugar de estar dedicado a luchar contra todas aquellas personas físicas o jurídicas o entidades que suponen un peligro para España, que eso es la labor de unos servicios secretos, se dedican a ¿qué? A hacer de detective privado de Sánchez para ver los líos de faldas y los putiferios, con perdón, varios que pueda tener el señor Ábalos. Es eso lo que se dedica el CNI bajo el mandato de Pedro Sánchez. Esa es la primera derivada que a mí me viene a la cabeza. La segunda, que si Sánchez tenía ese informe completito del CNI, digo yo que el CNI no se caracterizará por obtener información conforme a derecho, sino que violarán todas las leyes vigentes para obtener ese tipo de informaciones. Sí. Ya hemos visto muchos episodios de esto, ¿no? Esto, el comisario Villarejo lo define muy bien, sí. Información vaginal, con perdón, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si el CNI grabó al señor Ábalos en alguno de esos tórridos encuentros con su prostituta Jessica, ¿qué pasa? Que eso también se lo pasaron al señor Sánchez. Digo, no, porque además es que el señor Sánchez, hay que recordar que su suegro, que en paz descanse, y gloria esté por cierto, don Sabiniano, se dedicaba a lo que se dedicaba, a tener saunas gay en Madrid. Ahora vemos lo de la sauna, lo último que sabemos. Ese es el siguiente tema. Aquí todo encaja. Como tenemos un gobierno tan bajuno, por desgracia, tenemos a un Torrente, con el debido respeto a Torrente, que ha llegado a ser ministro de Fomento, dedicado a prevalerse del cargo público para su vida pública, con dinero del contribuyente, evidentemente, y a colocar a sus churris en empresas públicas, ¿verdad? Porque, por cierto, que hace una dentista trabajando como auxiliar administrativo en una empresa de obra pública. Que yo sepa, en las obras públicas los dientes no tienen mucho que ver, salvo que te los dejes por un golpetazo en la obra, ¿no? No sé. Al parecer Ábalos siempre las metía todas de auxiliar administrativo, en distintas empresas públicas. Sí, es curioso, pero claro... Luego no iban al trabajo. Claro, pero Jessica, si no recuerdo mal, estaba estudiando odontología, ¿verdad? ¿Qué hace una dentista en una empresa pública? Porque, insisto, esa
salvo que te dejes los piños en un golpetazo en el andamio, que no es el caso, y para eso ya hay las coberturas sanitarias pertinentes para las personas que trabajan en las obras, no tiene sentido que esté ahí. Es evidente que estaba ahí colocada para lo que estaba. Por cierto, el señor Óscar Puente, cuando llega a ser nombrado ministro, dice que encarga una auditoría, y dice que y luego cuando en Moncloa debe ser que le echan el freno, luego dice que la auditoría está todo correcto y está todo ok. Y ahora nos hemos enterado la forma de contratar tan particular que tuvo tanto Miss Asturias como Jessica en empresas públicas. O sea, que es que esto es todo, en fin, esto es todo chabacano y cutre. Bueno, Juan, y luego además de esto del CNI, que si quieres puedes opinar algo, también tenemos hoy en relación con Ábalos estas cartas de recomendación absolutamente increíbles que le escribía Ábalos a Aldama. Resulta, Juan, que Aldama quería entrar en un cargo de representación comercial en la Embajada de Georgia, que ese tipo de cargos siempre son muy suculentos, y Ábalos le escribió una carta absolutamente laudatoria, pues recomendando al comisionista Aldama para la Embajada de Georgia. Por la presente, como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Reino de España, quiero dejar constancia del trabajo y de la profesionalidad de don Víctor González de Aldama, con quien he tenido el gusto de trabajar reiteradas ocasiones. En reiteradas ocasiones he tenido el gusto de trabajar, y da cuenta el señor Ábalos del desempeño que hace del cargo sobresaliente. Bueno, pues estas son las relaciones de Ábalos y Aldama, que eran, al parecer, Juan, como uña y carne, como se suele decir. Bueno, hay que decir que la carta no miente. Es decir, el señor Aldama se desempeña excelentemente en todos sus cometidos y ha trabajado reiteradamente con el ministro. Si esto, que además es un señor que ha sido condecorado por la Guardia Civil, pues oye, nada que objetar. Yo estoy convencido que la Embajada de Georgia recibió con alborozo la misiva, porque siendo cierto y tal, pues nada, ya sabemos. Mira, la marca España ha llegado a unos niveles de cutrez y de descrédito que ya cualquier cosa vale. Lo del CNI, mira, tiene razón César, ¿de qué se ocupa el CNI? Pues de lo que le manda el gobierno, y el gobierno, en este caso, quien debe es la ministra de Defensa, debió pedirle un informe al CNI. Entonces, quiero decir que, pero hay que recordar que a pesar de ese informe, el señor Ábalos fue candidato elegido por la Comisión Electoral del Partido Socialista para volver a ser diputado y seguir siendo aforado, ¿eh? Es decir, que esto no podemos olvidarlo. Por lo tanto, ese informe solo sirvió para quitarle de ministro, pero no para quitarle de otras responsabilidades públicas relevantes, ¿no? Mira, y al final, pues es como te digo, marca España. Resulta que el gobierno que dice abolir la prostitución, pues tiene de superministro a un señor que contrata chicas acompañantes por catálogo. Pues allá ellos. De prostitución, por cierto. Claro. Bueno, hablando de prostitución y de saunas y todo esto de lo que hablábamos antes, os quería enseñar lo último que sabemos del tema este del piso.